La madrugada del martes comenzó con un grito. No de terror, no de pánico, sino de un éxtasis que no reconocí. Me desperté sobresaltado, con el corazón en un puño. En mi mente, todavía adormecida, intenté comprender de dónde venía aquel sonido. Al principio, pensé que quizás Blanca estaba soñando, pero cuando abrí los ojos y escuché atentamente, el eco de aquella voz no coincidía con nada que hubiese escuchado antes en nuestra habitación. Me levanté de la cama, todavía con la sensación pesada del sueño interrumpido, y caminé hacia la ventana. Al correr un poco la cortina, vi algo que no debería haber estado allí, el auto de un hombre que conocía bien, o al menos, eso creía. Era el BMW negro de Hugo, nuestro vecino y, supuestamente, amigo cercano de la familia. Estaba estacionado justo frente a nuestra casa, con las luces apagadas pero el motor en marcha. Miré hacia el pasillo, esperando ver a Blanca en el baño o en la cocina, pero no estaba allí. Ni en la sala. La casa estaba completamente en silencio, salvo por el leve rugir del motor que entraba desde afuera. Bajé las escaleras con cuidado, intentando no hacer ruido, como si ya supiera que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. En el jardín trasero, la luz del farol apenas iluminaba las sombras de dos figuras. Una de ellas era Blanca. Su pelo oscuro y su vestido blanco eran inconfundibles. Pero no estaba sola. Hugo estaba frente a ella, demasiado cerca, demasiado cómodo. Me quedé inmóvil, observando desde la ventana de la cocina. Blanca reía, esa risa que yo no había escuchado en meses, mientras Hugo le pasaba algo que no pude distinguir. Luego se acercaron aún más, sus caras a centímetros de distancia. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, luchando contra las conclusiones obvias. Entonces sucedió. El beso. Un beso que no dejaba lugar a dudas. No era un gesto casual, no era una broma, era la confirmación de que todo lo que alguna vez di por sentado en mi vida estaba a punto de desmoronarse. Me quedé allí, incapaz de moverme, como si al no reaccionar pudiera convencerme de que lo que veía no era real. Pero era real. Y esa fue la primera fisura en un matrimonio que, hasta ese momento, yo había creído indestructible. Volví a subir las escaleras, cada paso más pesado que el anterior, como si el peso de lo que acababa de ver intentara aplastarme. Entré en nuestra habitación y cerré la puerta con suavidad. Me senté al borde de la cama y traté de ordenar mis pensamientos. Mi primer impulso fue explotar, gritar, bajar corriendo y enfrentarla allí mismo. Pero algo me detuvo. No sé si fue la incredulidad o el miedo a confirmar lo que mi mente aún intentaba negar. Blanca no era una mujer fácil de descifrar. Siempre tenía una energía que oscilaba entre lo cálido y lo distante, como si ella eligiera cuidadosamente cuándo dejarte entrar en su mundo. Eso era parte de lo que me había atraído a ella cuando nos conocimos. Pero ahora esa misma complejidad se sentía como un arma que había sido apuntada hacia mí. El sonido de la puerta trasera cerrándose me sacó de mis pensamientos. Miré el reloj, 3:14 de la mañana. Minutos después, escuché sus pasos subiendo la escalera, ligeros, casi despreocupados. La vi entrar en la habitación con el rostro iluminado por una sonrisa suave, como si todo estuviera perfectamente en orden. ¿Qué haces despierto?, preguntó mientras dejaba su bolso en la silla junto al armario. No podía dormir, respondí con la voz más neutral que pude encontrar. Ella se detuvo un momento, mirándome como si evaluara si debía preguntar algo más. Pero solo se encogió de hombros y se dirigió al baño. La puerta se cerró tras ella, y escuché el sonido del agua corriendo. Era como si yo estuviera en medio de un teatro absurdo donde todo lo que veía y oía no coincidía con la realidad. Decidí no decir nada. No porque quisiera evitar el conflicto, sino porque quería entenderla, descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llevar esta farsa. Blanca era lista, calculadora incluso,
pero ¿qué tan lejos llegaría antes de que admitiera algo? Cuando volvió del baño, se deslizó en la cama junto a mí sin decir una palabra más. Me quedé despierto, escuchando su respiración, esperando alguna señal, algo que pudiera delatarla. Pero no hubo nada. A la mañana siguiente, actué como si no hubiera pasado nada. Preparé café, leí el periódico, incluso le pregunté por sus planes del día. Ella respondió con su habitual calma, detallando reuniones de trabajo y una posible cena con una amiga que, según ella, necesitaba consejos amorosos. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sonreír. No de alegría, sino porque entendí que esto no iba a ser fácil. Blanca no era una mujer que se equivocara fácilmente. Si estaba llevando a cabo algo, lo había pensado bien, y cualquier enfrentamiento directo sería como intentar atrapar humo con las manos. En lugar de presionarla, decidí observar. No de la manera cliché, revisando teléfonos o siguiendo coches, sino algo más simple, estar presente, sin que ella lo notara. Me tomé el día libre del trabajo y, en lugar de salir, me quedé en casa. Blanca parecía tranquila cuando salió, incluso me dio un beso en la mejilla antes de marcharse. Pasé el día revisando viejas fotos, recuerdos de los últimos años, intentando encontrar señales que había pasado por alto. No se trataba de pruebas tangibles, sino de patrones. ¿Cuándo empezó a distanciarse? ¿Cuándo dejó de mirarme como lo hacía antes? Cada imagen parecía tener una pista oculta, pero nada era concluyente. Por la tarde, decidí que necesitaba una estrategia diferente. No iba a jugar al detective ni a hacer preguntas que solo llevarían a respuestas calculadas. Sabía que Blanca era buena actuando, pero nadie puede mantener una máscara todo el tiempo. Lo que necesitaba era provocarla, hacer que mostrara quién era realmente. Cuando llegó esa noche, noté algo distinto. No llevaba la misma energía despreocupada de la madrugada anterior. Su humor era más contenido, como si estuviera evaluando algo. Nos sentamos a cenar, y ella me habló sobre su día, detallando un proyecto que estaba manejando en la oficina. Sus palabras eran fluidas, pero su tono no encajaba. Era demasiado correcto. Decidí probar algo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Lo has visto últimamente? Pregunté, fingiendo interés casual mientras cortaba un trozo de carne. Blanca apenas levantó la vista de su plato. Hugo, claro, lo vi ayer en el pasillo. Me pidió un favor sobre unos documentos del vecindario. Nada importante. ¿Por qué? Su respuesta fue impecable, pero su mano tembló ligeramente al tomar el vaso de agua. Era sutil, pero suficiente para mí. Nada, solo curiosidad. Siempre parece tan servicial contigo, dije, dejando la frase en el aire. Ella me miró por un segundo más largo de lo necesario antes de responder. Es un buen vecino. Siempre dispuesto a ayudar. Ese pequeño temblor en su mano me confirmó lo que necesitaba saber. Blanca no estaba nerviosa porque yo sospechara, sino porque yo no lo hacía más. Mi calma la estaba desarmando, y esa era la clave. Pasaron los días, y yo continué actuando como si todo estuviera en perfecta armonía. Blanca, en cambio, parecía más alerta, como si esperara una confrontación que nunca llegaba. Hasta que llegó el viernes. Esa noche, Blanca se arregló más de lo habitual, diciendo que saldría con su amiga Marta. Me ofrecía llevarla, pero ella insistió en que no era necesario. Mientras se iba, vi por la ventana cómo doblaba la esquina. Esta vez, no iba a quedarme en casa esperando. Subí al coche y la seguí, manteniendo una distancia prudente. No fui el único que tomó esa curva. Unos minutos después, vi el mismo BMW negro de Hugo aparcar frente a un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Blanca se bajó, y él salió para recibirla con una sonrisa que jamás había visto en nuestra casa. No entré al restaurante, ni siquiera me acerqué.
Sabía que este juego estaba lejos de terminar y si quería ganar, necesitaba entender sus reglas. Blanca no era solo una esposa infiel, era alguien que jugaba con las apariencias y controlaba las narrativas. Pero lo que ella no sabía era que yo también podía jugar. El restaurante donde Blanca se encontraba con Hugo no era un sitio cualquiera. Lo conocía porque habíamos celebrado allí nuestro último aniversario, hace 2 años. Un lugar pequeño, discreto, donde los camareros siempre parecían recordar tu nombre. La ironía de todo me resultó casi graciosa, pero no estaba allí para reflexionar. Era momento de actuar. Estacioné el coche en una calle lateral y caminé hasta la entrada. Desde donde estaba, podía verlos sentados en una mesa junto a la ventana. Blanca reía, inclinándose hacia Hugo, tocándole el brazo de una manera que, de haber sido yo quien recibiera ese gesto, lo habría interpretado como algo íntimo. Sin embargo, no entré. No porque tuviera miedo, sino porque quería entender. A veces, la reacción inmediata no es la respuesta más efectiva. Tomé una decisión que me pareció curiosamente lógica en ese momento, llamé a la policía. No para denunciar una infidelidad, claro, pero sí para reportar un supuesto altercado que había presenciado en el restaurante, algo sobre un hombre que había amenazado a una mujer en el baño. Sonó absurdo incluso mientras lo decía, pero funcionó. Les di la dirección y colgué antes de que hicieran más preguntas. Luego esperé. Quería ver cómo reaccionarían Blanca y Hugo ante un elemento de caos que no podían controlar. No pasó mucho tiempo antes de que 2 patrullas llegaran al lugar. Los agentes entraron al restaurante y comenzaron a hablar con el encargado. Desde mi posición, pude ver a los demás clientes levantarse, algunos protestando, mientras los agentes pedían identificaciones. Blanca y Hugo no fueron la excepción. Ambos lucían desconcertados, especialmente cuando uno de los policías se acercó a su mesa y les pidió que se levantaran. Lo que me sorprendió fue lo que sucedió después. Blanca, sin perder la calma, sacó su identificación y comenzó a hablar con el policía, señalando a Hugo como si él fuera el problema. Hugo parecía confundido, pero no discutió. Era evidente que no esperaba verse involucrado en algo así. Vi a los agentes escoltarlos fuera del restaurante. Blanca se mantuvo serena, incluso riendo un poco con uno de los policías como si estuvieran compartiendo una broma privada. Hugo, en cambio, lucía cada vez más incómodo. Me quedé en mi coche, observando desde la distancia mientras ambos eran conducidos al aparcamiento. Lo que sucedió después fue aún más desconcertante. Blanca no se fue con Hugo. En cambio, se despidió de él con un gesto casual y caminó hacia la acera, alejándose por una calle secundaria. Hugo se quedó allí, parado junto a su coche, mirando cómo se iba. Me tomó un momento decidir si debía seguirla o quedarme. Opté por lo primero. Conduje lentamente, manteniéndome a distancia mientras ella caminaba con paso firme por las calles desiertas. Después de unos minutos, se detuvo frente a un bar pequeño y oscuro que no recordaba haber visto antes. Entró sin dudar. No la seguí inmediatamente. Necesitaba tiempo para pensar. Algo no cuadraba. La seguridad con la que manejaba cada situación, la falta de reacción típica de alguien que teme ser descubierto. Blanca no era solo impredecible, estaba jugando a un nivel que no había anticipado. Decidí entrar al bar después de unos minutos. El lugar era ruidoso, lleno de gente que parecía preferir la penumbra a la claridad. Encontré a Blanca sentada sola en la barra, bebiendo algo que no pude distinguir. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido, y me senté a su lado. Vaya, no esperaba encontrarte aquí, dije, como si todo fuera una casualidad. Ella giró la cabeza, y por un segundo su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y algo más, quizás irritación. Pero pronto recuperó su compostura. Rafael. ¡Qué sorpresa!
¿Qué haces aquí? Preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Podría preguntarte lo mismo. Este no es tu tipo de lugar. Blanca tomó un sorbo de su bebida antes de responder. Solo necesitaba despejarme. Hoy fue un día largo. Ah, sí. Repuse, inclinándome un poco hacia ella. Me pregunto si Hugo diría lo mismo. Por primera vez, vi un destello de algo en su mirada, una chispa que podría haber sido miedo, pero desapareció tan rápido como llegó. Blanca dejó su vaso sobre la barra y se giró completamente hacia mí. ¿Qué estás insinuando, Rafael? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo exactamente lo que viste. ¿Qué pasa contigo y Hugo? Blanca suspiró, como si estuviera tratando de decidir cuánto revelar. Finalmente, sonrió, pero esta vez su sonrisa era diferente, cargada de desafío. ¿Y si te dijera que no es lo que piensas? Entonces te diría que dejes de hablar en círculos y me expliques. Blanca se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir su aliento. Hugo no es más que una pieza. Un medio para un fin. ¿Un fin? Repetí, sintiendo que cada palabra suya era un golpe más a mi comprensión de todo lo que estaba sucediendo. Sí. Pero eso no importa, ¿verdad? Porque tú ya has decidido que soy la villana de esta historia. Sus palabras me dejaron helado. No porque estuviera equivocada, sino porque no esperaba que lo admitiera tan abiertamente. Blanca se levantó de su asiento y dejó unos billetes sobre la barra. ¿Sabes cuál es tu problema, Rafael? Siempre quieres respuestas, pero nunca estás listo para aceptarlas. Dicho esto, salió del bar, dejándome allí, con más preguntas de las que había traído. En ese momento, me di cuenta de que lo que estaba enfrentando no era solo una infidelidad, sino algo mucho más complicado. Blanca no era alguien que simplemente cometiera errores, ella planeaba, manipulaba, y tenía una agenda que aún no comprendía del todo. Sabía que no podía confrontarla como un marido traicionado cualquiera. Si quería descubrir la verdad, tendría que hacerlo de manera que ni siquiera ella viera venir. Blanca había abierto un nuevo capítulo en este juego, y yo estaba dispuesto a leerlo hasta el final. No fui tras ella esa noche. Había algo en su despedida que me hizo detenerme, un mensaje implícito en sus palabras. Blanca quería que la persiguiera, quería que reaccionara como un hombre atrapado en la telaraña de su manipulación. En cambio, me quedé en el bar, terminando la cerveza que había pedido más para disimular que por sed. Pensé en cada movimiento que había hecho hasta ese momento, y como cada acción mía había sido calculada por ella, anticipada. Esa era su ventaja. Pero no más. Esa noche no volví a casa. Conduje sin rumbo durante horas, deteniéndome en un motel barato en las afueras de Valencia. Necesitaba un lugar donde pudiera pensar sin la carga de su presencia, sin su olor en las sábanas ni los ecos de su risa en las paredes. Mi móvil sonó varias veces, su nombre iluminando la pantalla. No contesté. Apagué el teléfono y me quedé mirando el techo, preguntándome cómo un matrimonio de 18 años había llegado a esto. Al día siguiente, regresé temprano a casa, antes de que Blanca pudiera sospechar nada extraño. La encontré en la cocina, preparando el desayuno como si la noche anterior no hubiera ocurrido. ¿Dónde estuviste?, preguntó con un tono casual, casi despreocupado. Dormí en el coche, mentí sin pestañear. Necesitaba aire. Blanca se giró hacia mí, evaluándome, pero no hizo más preguntas. Me senté a la mesa, fingiendo leer el periódico mientras ella colocaba un plato de tostadas frente a mí. Observé cada uno de sus movimientos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera traicionar su fachada de normalidad. Pero no había nada. Durante los días siguientes, todo pareció volver a la rutina. Blanca continuaba con sus salidas habituales y sus pretextos cuidadosamente elaborados.
Yo, por mi parte, me convertí en el hombre que ella creía tener bajo control. Callado, dócil, predecible. Pero cada momento que pasábamos juntos lo usaba para preparar mi próximo movimiento. Primero, necesitaba información. Blanca era cuidadosa con su móvil, pero no con los documentos que guardaba en casa. Encontré un contrato de arrendamiento en una de las carpetas del despacho. Un piso en el centro, alquilado a nombre de alguien llamado Patricia Gómez. Sabía que Blanca no tenía ninguna amiga con ese nombre, y la dirección no correspondía a ningún lugar que mencionara. Era un comienzo. En lugar de confrontarla directamente, decidí visitar el lugar. Tomé un día libre y me dirigí al centro. El edificio era discreto, con una entrada que daba a un pequeño callejón. No había portero, solo un timbre con nombres y números de piso. Patricia Gómez vivía en el segundo, según el contrato. Esperé fuera del edificio, observando quién entraba y salía. Pasaron más de 2 horas antes de que alguien conocido apareciera, Blanca. Vestía ropa sencilla, sin su habitual maquillaje impecable, pero no había duda de que era ella. Entró al edificio con una llave, y mi corazón comenzó a acelerarse. No intenté entrar detrás de ella. Sabía que necesitaba algo más que mi testimonio ocular para entender lo que estaba pasando. Me quedé un rato más, tomando fotos desde lejos con mi móvil, documentando su llegada al piso. Después, regresé al coche y me senté allí, pensando. Al día siguiente, fui a una tienda de electrónica y compré una cámara de vigilancia portátil. No podía arriesgarme a perder una oportunidad de descubrir lo que Blanca hacía en ese lugar. Esa misma noche, volví al edificio y coloqué la cámara en una posición que daba al pasillo del segundo piso, asegurándome de que nadie la notara. Durante los días siguientes, revisé las grabaciones cada noche. Lo que vi en ellas fue desconcertante. Blanca no estaba sola en ese piso. Varias veces, aparecía un hombre que no reconocía. Alto, delgado, con gafas. No era Hugo, ni nadie que hubiera visto antes. Entraban juntos al piso y no salían hasta horas después. Quería entrar, confrontarla ahí mismo, pero sabía que no era el momento. No todavía. Blanca era buena manipulando las situaciones a su favor, y si quería enfrentarla, necesitaba hacerlo con algo que no pudiera negar. El siguiente paso era entender quién era ese hombre. Pasé días recopilando información. Lo seguí una tarde, desde el edificio hasta un despacho en el centro. Una placa en la puerta me dio su nombre, Daniel Vargas, abogado especializado en derecho corporativo. Ahora tenía un nombre, pero aún no sabía su papel en todo esto. Decidí hacer algo que hasta entonces había evitado. Hablé con Hugo. Lo abordé una noche mientras salía de su casa, sorprendiéndolo completamente. Tenemos que hablar, dije sin rodeos. Hugo me miró con recelo, pero asintió y me siguió hasta un parque cercano. No sé qué crees que está pasando, pero yo no tengo nada que ver, fue lo primero que dijo. ¿Nada que ver con qué? Respondí, estudiando su reacción. Vaciló, y eso fue suficiente para que supiera que sabía más de lo que decía. Hugo, necesito saber la verdad. No quiero hacer esto más difícil de lo que ya es. Finalmente, después de un largo silencio, habló. Blanca y yo, salimos un par de veces. Pero no es lo que piensas. Ella me usó. Quería que alguien te distrajera, que pensaras que era conmigo. Mi mente comenzó a conectar piezas sueltas. Blanca había creado una cortina de humo, usando a Hugo como un señuelo mientras algo mucho más complicado sucedía en otro lugar. ¿Sabes algo de un tal Daniel Vargas? Pregunté. La reacción de Hugo fue inmediata. Sus ojos se ensancharon, y vi algo que podría haber sido miedo. ¿Qué has hecho, Rafael? No deberías meterte con Daniel.
Eso fue todo lo que necesitaba oír para saber que las cosas estaban a punto de volverse mucho más oscuras de lo que había anticipado. Blanca no solo me estaba engañando, estaba envuelta en algo que aún no entendía por completo. Pero una cosa era segura, no iba a detenerme hasta descubrir la verdad. Después de la conversación con Hugo, pasé 2 días en una especie de limbo, considerando mis opciones. Sabía que no podía confiar en nada de lo que Blanca dijera, y la mención de Daniel Vargas como una figura peligrosa era un giro que no había anticipado. Sin embargo, no estaba dispuesto a retroceder. Había llegado demasiado lejos, y si Blanca jugaba un juego, yo también podía hacerlo. Al tercer día, me presenté en el despacho de Daniel Vargas. Llegué sin cita previa, vistiendo mi traje más impecable y llevando un portafolios vacío, con la intención de parecer alguien que estaba allí por negocios legítimos. Su secretaria, una mujer joven y seria, me informó que Vargas estaba ocupado y no podía atenderme sin una cita. No se preocupe, dije con una sonrisa. Volveré más tarde. Pero no tenía intención de irme. Me senté en una cafetería al otro lado de la calle y esperé. Después de 2 horas, vi a Daniel salir del edificio. Lo seguí a pie, manteniendo mi distancia. No fue fácil, el hombre parecía tener un instinto natural para vigilar su entorno. Cambiaba de dirección sin motivo aparente, miraba sobre su hombro y tomaba rutas poco transitadas. Finalmente, llegó a un club privado en una calle discreta. No tenía idea de qué pasaba dentro, pero sabía que tenía que averiguarlo. Esa noche, regresé al club. Fingí ser un posible nuevo miembro, dejando claro que estaba interesado en unirme. Un hombre en la recepción, con una sonrisa educada, me explicó que era un lugar exclusivo y que requería una invitación de un miembro actual. Le pregunté si podía hablar con alguien sobre eso, y me respondió que tendría que volver durante el día. Frustrado pero no dispuesto a darme por vencido, me retiré por el momento. Al día siguiente, me dirigí al edificio donde estaba el apartamento que Blanca visitaba con Daniel. No planeaba entrar, pero quería ver si podía obtener alguna pista más. Para mi sorpresa, mientras estaba estacionado cerca, vi a Blanca salir del edificio. No iba sola. Daniel estaba con ella, y no se comportaban como amantes. Caminaban uno al lado del otro, en silencio, con una distancia calculada que parecía más profesional que personal. Lo seguí hasta un estacionamiento donde subieron juntos a un coche negro. Me mantuve a una distancia prudente mientras conducían hacia las afueras de la ciudad. Llegaron a un almacén grande, rodeado por una valla metálica. Desde el exterior, parecía abandonado, pero había algo en la forma en que Daniel miró a su alrededor antes de entrar que me indicó que este lugar era importante. Esperé en mi coche durante horas. Blanca y Daniel no salieron. Finalmente, decidí que necesitaba saber qué estaba pasando. Esperé hasta el anochecer y me acerqué a la valla. Había cámaras de seguridad, pero parecían viejas y descuidadas. Encontré un punto ciego y trepé por la valla, asegurándome de no hacer ruido. El almacén tenía ventanas altas, y me las arreglé para asomarme a través de una de ellas. Lo que vi dentro me dejó perplejo. No era lo que esperaba. Había mesas llenas de papeles, computadoras encendidas y varias personas trabajando, incluida Blanca. Parecía estar revisando documentos mientras Daniel hablaba con alguien más. El ambiente no era romántico ni casual, era como una operación cuidadosamente organizada. Intenté tomar fotos con mi móvil, pero la distancia y la iluminación dificultaron que las imágenes fueran claras. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo allí sin arriesgarme a ser descubierto, así que retrocedí con cuidado y me fui. Pasé la noche analizando lo que había visto. Esto no era solo una infidelidad. Blanca estaba involucrada en algo mucho más grande, algo que requería dinero, recursos y una red de personas. Mi mente iba a 1000 por hora.
¿Qué podía estar haciendo? ¿Blanca era la mente maestra detrás de todo esto o solo una pieza más en el tablero? Al día siguiente, decidí confrontarla, pero no de la manera que había imaginado al principio. No quería que ella sintiera que estaba perdiendo el control. Sabía que su fortaleza estaba en su capacidad para manipular, así que necesitaba ponerla en una posición donde no tuviera otra opción más que responder. La esperé en casa esa noche, actuando como si todo estuviera bien. Cuando llegó, la recibí con una sonrisa y le serví una copa de vino. Ella parecía desconfiada al principio, pero se relajó después de un rato. He estado pensando en nosotros, dije finalmente, mirándola directamente a los ojos. Creo que hemos estado demasiado distantes últimamente. Ella frunció el ceño, claramente sorprendida por el cambio de tono. ¿De verdad? Respondió con cautela. No lo había notado. Bueno, lo he notado. Y quiero cambiar eso. Le conté una historia falsa sobre cómo había reflexionado sobre nuestro matrimonio y quería reconstruir nuestra relación. Propuse que pasáramos más tiempo juntos, que tuviéramos una cena especial el fin de semana, solo nosotros dos. Blanca pareció aceptar la idea, pero algo en su expresión me dijo que no estaba convencida. A pesar de sus palabras, sabía que ella planeaba algo más y que lo haría a escondidas como siempre. Pero esta vez, yo estaría un paso por delante. Tenía una nueva estrategia en mente, una que involucraba algo más que vigilancia pasiva. Esa noche, mientras dormía, tomé su móvil de la mesita de noche y lo cambié por un dispositivo idéntico que había preparado. Mi copia estaba configurada para duplicar toda la información que recibiera o enviara. No tenía idea de cuánto tiempo me tomaría obtener algo útil, pero sabía que, tarde o temprano, Blanca cometería un error. Lo que no sabía era si estaba listo para enfrentar lo que descubriría. El dispositivo que instalé en el móvil de Blanca comenzó a enviar notificaciones casi de inmediato. No se trataba de mensajes comunes. Los textos que llegaban y las llamadas que hacían no eran propios de una simple relación extramarital. No había emojis de corazones ni declaraciones de amor. Eran conversaciones en clave, referencias a envíos, tiempos, y nombres de personas que no reconocía. Algo estaba en marcha, algo que iba más allá de lo personal. Durante los siguientes 2 días, actué con normalidad mientras vigilaba todo lo que el dispositivo registraba. Hubo un mensaje que llamó particularmente mi atención. Un tal Raúl confirmaba que todo estaba listo para el viernes. Era corto, frío y directo. El viernes llegó con una tensión en el aire que no podía ignorar. Blanca se levantó temprano, como si fuera un día cualquiera, pero pude notar que su comportamiento estaba más medido que de costumbre. Desayunó en silencio, revisando su móvil más de lo habitual. Antes de salir, me besó en la mejilla, algo que hacía tiempo no sucedía. Nos vemos esta noche, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Claro, Blanca. Que tengas un buen día. Esperé unos minutos después de que saliera antes de seguirla. Había instalado un rastreador en su coche hacía días, algo que hasta entonces no había tenido que usar. Conduje a una distancia prudente, manteniéndome en las sombras mientras la seguía por la ciudad. Finalmente, se detuvo en un edificio industrial cerca del puerto. Era un lugar similar al almacén que había visto antes, pero más grande, con una actividad evidente alrededor. Desde el coche, observé cómo Blanca entraba al edificio. Estuve tentado de seguirla, pero sabía que era demasiado arriesgado. En cambio, esperé, analizando cada movimiento que ocurría alrededor. Había hombres entrando y saliendo, algunos cargando cajas, otros hablando en grupos pequeños. Pasaron casi 2 horas antes de que Blanca volviera a salir, acompañada por Daniel Vargas y un hombre más, que parecía ser Raúl. Se subieron a una furgoneta negra y partieron. Encendí el motor y lo seguí.
La furgoneta nos llevó fuera de la ciudad, a un terreno amplio y cercado. Parecía ser una antigua fábrica abandonada. Me estacioné a una distancia considerable, asegurándome de no ser visto, y observé cómo descargaban cajas de la furgoneta y las llevaban al interior. Algo no cuadraba. Esto no era solo un asunto de infidelidad. Blanca estaba involucrada en algo mucho más grande. Decidí que era momento de actuar. No podía seguir siendo un espectador. Esa noche, cuando Blanca llegó a casa, la esperé en el salón, con las luces apagadas. Ella encendió la luz y me encontró sentado en el sofá, mirándola en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó, con una calma que me desarmó. Sabes perfectamente qué pasa, Blanca, respondí, intentando mantener mi tono controlado. Quiero que me digas qué está pasando, y quiero que lo hagas ahora. Ella dejó su bolso en la mesa y se cruzó de brazos. Por primera vez, parecía no estar completamente en control de la situación. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz no tenía la misma seguridad de siempre. Hablemos de Daniel Vargas. O de Raúl. O del almacén en el puerto. Elige tú. Blanca me miró, evaluándome. No intentó negarlo. En lugar de eso, se sentó frente a mí, con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Qué quieres saber, Rafael? ¿Quieres saber si estoy engañándote? ¿Si me acosté con Daniel? No me importa con quién te hayas acostado, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la frialdad de mis palabras. Esto no es solo una infidelidad, ¿verdad? Blanca sonrió, pero no era una sonrisa de diversión. Era algo más oscuro, más calculado. No, Rafael. No es solo una infidelidad. Y ahí estaba. La confesión que no esperaba, que no quería escuchar. ¿Qué estás haciendo, Blanca?, pregunté, intentando mantener la compostura. Ella suspiró y, por primera vez en semanas, pareció mostrar un atisbo de vulnerabilidad. Estoy asegurándome de que no tengamos que depender de nadie nunca más. Ni de mi trabajo, ni del tuyo. Estoy construyendo algo que nos hará libres. ¿Libres? ¿Libre de qué?, exigí, levantándome del sofá. ¿Libre de la familia que supuestamente estás protegiendo mientras me mientes en la cara todos los días? Blanca no respondió. Me miró con algo que parecía ser una mezcla de lástima y desprecio. Siempre has sido tan predecible, Rafael. Siempre pensando que el mundo es blanco y negro. Esto no se trata de ti. Nunca se trató de ti. Entonces, ¿de qué se trata? Ella no respondió. Se levantó y se dirigió a la puerta. Si realmente quieres respuestas, Rafael, quizás deberías buscar en otro lugar. Pero déjame darte un consejo, algunas verdades son mejores cuando no se saben. La vi salir, dejando la puerta abierta detrás de ella. Me quedé allí, paralizado, con más preguntas que respuestas. Blanca había ganado. No porque fuera más inteligente o más fuerte, sino porque había jugado un juego que yo ni siquiera sabía que existía. Esa fue la última vez que la vi. Al día siguiente, su móvil estaba desconectado, y cuando fui a buscarla al trabajo, me dijeron que había renunciado. Intenté rastrearla, pero fue como si hubiera desaparecido del mapa. Un mes después, recibí una carta en un sobre sin remitente. Solo decía, siempre fue por nosotros. Cuida de ti mismo, Rafael. El vacío que dejó no fue el de un matrimonio roto, sino el de una vida construida sobre mentiras. Blanca no solo me traicionó, traicionó todo lo que creía que éramos. Y, sin embargo, no puedo evitar preguntarme si alguna parte de ella realmente lo hizo por mí. Nunca lo sabré. Y tal vez, como ella dijo, es mejor así.